Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5784. La Parashá Shavua, Parashá Juká, y dice así. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור חוקת התורה אשר ציווך השם לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימך אשר הם באומון אשר לא עלה אליך עול. Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo: este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo. Y esta es una de las cuestiones que estamos viendo aquí: tomar una vaca completamente bermeja, una vaca sin defecto, una vaca que nunca trabajó. Y esta es la ley de la Torá, nos dice. Pero ¿cuántos preceptos tiene la Torá? Sabemos que tenemos 613 mitzvot. Y te va a decir que este es el decreto de la Torá. Entonces, evidentemente, ¿por qué te dice esa expresión así? Y una de las cuestiones que tiene esta mitzvah de la vaca roja es que no tiene una explicación lógica. Ni el propio rey Salomón, la persona más sabia que existió, que pidió sabiduría a Shem y le fue concebida, no conocía ni pudo explicar con exactitud en qué consistía la cuestión de la purificación de la vaca roja. Y esto es uno de los elementos interesantes a tener en cuenta. No todo en el judaísmo es lógico. No todo en el judaísmo tiene una explicación. Y muchas veces lo que nosotros creemos que ya sabemos, no sabemos realmente todo lo que debemos saber. También es uno de los elementos a pensar sobre las cuestiones de las mitzvah. Y todas estas mitzvah que llevan un gran por ciento de emuná, de fe en Dios. Las mitzvah están hechas precisamente bajo la fe en Hashem, por encima del pensamiento lógico. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque según Rashi nos explica de que muchos de los goyim criticaron esto y dijeron: pero ¿qué es eso? Si ustedes no saben ni por qué lo hacen, por qué lo están haciendo. Entonces, esa fue una de los argumentos que esgrimieron los goyim en contra nuestra en toda una vida, precisamente porque no entendían esta mitzvah. Y es que es complejo ver que el que hace el preparado con las cenizas de la vaca roja, porque esa vaca se quema después de que fue sacrificada, es quemada, y entonces después que con esas cenizas se prepara algo para purificar al que está impurificado, y la persona que prepara eso se impurifica, y el que le vierte en esa agua con cenizas de la vaca roja, entonces se purifica. Entonces, ¿cómo uno se va a impurificar y cómo otro se va a purificar? Y no se entiende, y evidentemente forma parte también de las cosas que son un hok, o sea, leyes de la Torá, que son así, pero que no tienen una explicación lógica. Y fíjate que lo recalca tanto que dice: este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem, diciendo: habla a los hijos de Israel. Y esto está puesto con toda intencionalidad, para que no piense que es algo que escribió Moshe y así dijo. No, esto es el decreto de la Torá que ordenó Hashem diciendo: habla a los hijos de Israel. Sohokat a Torah ayer si va Hashem lemor daver el bene Israel. O sea, más claro de que es una orden directamente de Hashem no puede existir. Por eso toda esta explicación previa a decirte lo que hay que hacer. Y esto es uno de los elementos también a tener en cuenta en este pasuk. Nosotros tenemos que ver que el entendimiento que tenemos de la Torá es muy limitado. Y que de lo que entendemos no entendemos tanto, y es una de las cuestiones importantes a conocer.
Y es así. Existen, por ejemplo, una misvá que dice, no robarás. Está dentro de los 10 mandamientos. Esta misvá que dice, no robarás, y que es muy negativo, algo terrible que sucede a una persona que incumple esto, que es algo indebido, es una transgresión grave, y sin embargo el rey Salomón dijo, no desprecies al ladrón que roba para poder comer. Y entonces, ¿cómo no lo vas a despreciar? ¿Cómo no te vas a sentir en shock con eso? ¿Cómo no vas a pensar en eso? Y es que no entendemos completamente el sentido de cada misvá. Podemos entender de que existen códigos éticos entre naciones, entre personas, en todas estas cuestiones, de lo que debe ser una persona, cómo debe ser su comportamiento íntegro, a qué llamamos integridad, a qué llamamos ética, a qué llamamos ser una buena persona. Todo esto forma parte de esto, del entendimiento que nosotros tenemos de las misvá. Pero no podemos entender lo que Hashem planificó y por qué lo hizo. O sea, esas cuestiones van más allá de nuestro propio entendimiento. Y entonces todo lo que lleva en sí, el ingrediente que lleva en cada misvó que hacemos es emuná, es fe. De que lo hacemos porque Hashem así lo ordenó, de que lo hacemos porque Hashem así lo estableció para nuestro pueblo y así nosotros seguimos los mandamientos. Y cuando lo hacemos así por fe, no hay problema, no surge duda. Y esto es como la persona que le pregunta al rabino y dice, mira, yo no puedo hacer las misvá que yo no entiendo. Y el rabino le dice, ah, bueno, tú no puedes hacer las misvá que tú no entiendes. Bueno, tú manejas un vehículo, sí, yo manejo un vehículo. Bueno, tú me puedes explicar a mí si tú entiendes completamente cómo funciona el vehículo. O sea, cuando tú arrancas la llave, la ignición, cuando tú aprietas el acelerador, cuando tú colocas una velocidad, tú sabes lo que funciona en todos los mecanismos del vehículo. Y tú puedes explicarme a mí cómo funciona cada una de estas cosas. Y el hombre no es mecánico, evidentemente, quien preguntó eso. Y le dijo, no, yo no conozco exactamente cómo funciona el vehículo. Yo sé que yo pongo y la llave y lo prendo y que entonces después coloco la velocidad y que después empieza a funcionar. Pero yo no sé cómo funciona internamente el vehículo. Entonces el rabino le dijo, bueno, como tú no conoces el vehículo, cómo funciona por dentro, entonces no lo utilices. Cuando tú te aprendas todos los mecanismos y cómo funciona el vehículo por dentro, entonces utiliza el vehículo. Y así es como tienes que hacer. Porque de acuerdo a lo que tú me dices, si tú no entiendes una ley de la Torah, no vas a cumplir una misvó. Entonces, si no entiendes cómo funciona un vehículo, no utilices el vehículo. Y entonces le dice también otro ejemplo. Dice, si vas a un doctor y te receta un medicamento, tú sabes cuál es el compuesto químico del medicamento y cómo reacciona en tu organismo. Tienes o sea, has estudiado esta cuestión de farmacología para que sepas exactamente cómo funciona el fármaco sobre ti y entonces los efectos y cómo puedes reaccionar y todas estas cosas, hacer un análisis profundo a nivel de, se puede decir, de fórmula química, para que entonces sepa cómo funciona esta fórmula química en ti, en tu organismo, de acuerdo a las características que tú tienes. Dice, no, yo solamente el doctor me receta un medicamento y lo tomo. Pero tú no sabes lo que tiene el medicamento adentro. Bueno, entonces no tomes el medicamento. Espera, a ver, estudia, hasta que tú no comprendas completamente cómo es la fórmula química del medicamento y cómo ese medicamento te ayuda a ti a mejorar desde el punto de vista de que lo plasme a través de una explicación científica compleja de dónde, cuál es el punto de que te va a hacer bien, entonces no lo tomes. Porque si no conoces, no tomes. Y esa es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. Si nosotros tenemos que estudiar la Torah y tratar de entender todo lo que podamos entender. Tratar de llegar al mayor nivel de entendimiento, conocimiento, sabiduría, todas estas cuestiones. Pero si no podemos llegar a un lugar determinado porque llegamos a nuestro límite, porque ayer nos limitó también. El ser humano está limitado.
no puede llegar a, y todos no llegamos al mismo nivel, algunos llegan aquí, otros llegan más lejos. Bueno, todo lo demás depende de la emuná, de la fe. Y esto es uno de los elementos importantes a tener en cuenta aquí. Porque te dice que esta es la ley, el decreto de la Torá que ordenó a Hashem diciendo. Y te lo está diciendo de que Hashem ordenó y que esta es la para Auma. Estableciendo dos términos. Que dice, temimá, pues dice, Vaihu eleja para Auma, temimá, Asher emba. Ahora, temimá e emba prácticamente significa lo mismo, sin defecto. Temimá se refiere a que está completamente roja. Hasta los pelos de la vaca tienen que ser rojos. Si la vaca tenía un pelo que no era rojo, ya la vaca está invalidada. Era completamente roja. Y hembra es que no tiene defecto en el sentido de que no puede tener una pata que esté rengando o no puede tener los labios, o sea, partidos, o no puede tener una pezuña partida o algo así que esté en mal estado, que esté dañada, o no puede tener una pierna con problemas y así sucesivamente. O sea, es una vaca que no ha sufrido nada. No se le ha puesto un yugo para trabajar, no tiene ningún tipo de efecto, tú la miras y es perfecta por todos lados. Y además de eso es completamente roja, significa que ni un pelo de esa vaca puede tener otro color que no sea el mismo que de la piel. Y esto es un elemento interesante a tener en cuenta. Y esto forma parte de que se obtiene una vaca así, con esas características. Y quizás para un ser humano dijera, bueno, tenemos una vaca que está bastante roja, pero mira, un pelito que tiene negro. Por un pelito nosotros vamos ¿cómo se llama? A decir que la vaca ya no es roja, que no está perfecta. No, o sea, el ser humano tiene más en esta cuestión, diría no, o quizá le corten el pelito, pero no, para Shen tiene que ser perfectamente roja y el pelo no se puede cortar, sencillamente no puede estar, no puede haber nacido con ella, con ese pelo que es distinto a que sea rojo. Y entonces en el mundo han existido 9 vacas rojas dentro de la historia del pueblo de Israel. La 10ª vaca se dice que será cuando llegue el Moshiach con Eliyahu Naví. Ahí tendremos la 10ª vaca roja. Y esto es una de las cuestiones que siempre se guardó en el Beit Hamikdash. En el Beit Hamikdash había varias cosas y una de ellas eran las cenizas de la vaca roja, que la ceniza de la primera vaca un poquito se ligó con lo de la segunda y un poquito por la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la 9ª. Y había un frasco que tenía la ceniza de la vaca roja. Había otro frasco que tenía el man que caía del cielo. Había un bastón que era el bastón de Moshe Rabbeinu. Y había también el bastón de Aarón a Cohen que se convirtió en almendro cuando todo este problema de Cora que vimos la semana pasada. O sea, todas esas cosas existían y fueron reliquias que fueron salvaguardadas en una cueva en las afueras de Jerusalén y fue sellada cuando la destrucción del Beit Hamikdash previo a eso. Entonces trajo consigo evidentemente que cuando alguien diga que es Moshiach, entonces uno le diga, bueno, consígueme la reliquia. Me tienes que traer el frasco de cenizas de la vaca roja, me tienes que traer el frasco con el man que caía del cielo, me tienes que traer el bastón de Moshe Rabbeinu y me tienes que traer el bastón que ahí florecieron almendros que era de Aarón a Cohen. Si tú logras traer todas esas cosas junto a otras reliquias más y otras cuestiones, entonces nosotros podemos decir que tú eres Moshiach. Por lo tanto, y como nadie lo ha hecho, ninguno de los que se ha proclamado
que ha sido el Moshiach, lo ha sido realmente. Y esto es uno de los elementos a tener en cuenta como tal, de lo que significa y la importancia que tiene esta misbah también. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí, que nos pide que la vaca sea totalmente roja, bermeja. Y esto es un elemento interesante, importante, porque podremos decir que en el mundo, en los colores que existen, el blanco dentro del judaísmo representa la pureza, representa todo lo inmaculado, todas estas cuestiones realmente blancas como tal. Así nos vestimos para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, con nuestro kittel que usamos en los Askenazí, y muchos que acostumbran usar camisas blancas así y ropas blancas en los Yamim Noraim, en los días temibles en los cuales se está pidiendo ser inscritos y sellados en el libro de la vida. Y entonces tiene esa representación. El negro representa otras cuestiones. Y el color rojo todavía es más que el negro, porque el color rojo representa Tiberes a Tibores Jadinim. O sea, representa cuestiones de la justicia de Hashem. Representa el atributo de justicia, de juzgar aquello por lo que acometiste y en lo cual fallaste. Y entonces eso significa algo con mucha profundidad, con un din muy fuerte. Y nosotros queremos ser juzgados con misericordia. No queremos ser juzgados con el atributo de justicia, porque con el atributo de justicia, Hasba Shalom Barminan, no estaríamos ni vivos. Nosotros queremos ser juzgados con Rajamín. Y entonces esta vaca que no tiene un pelo negro, blanco, de otro color, sino que todo es rojo y que está completamente roja. Inclusive el Ora Jaín Akadosh nos dice de que esta vaca hasta los cuernos son rojos, las orejas completamente son rojas y no puede ver nada. Es como si fuera no tiene isurín, no ha trabajado, no tiene nada, por lo cual la vaca tú puedas decir, bueno, se puede aplicar un atributo de Rajamín sobre ella, porque ella trabajó, ella sufrió aquí, ella tiene este problema. No, no tiene ningún problema, y todo está completamente rojo, que representa el Tibor Jadinín de Hashem. Y teniendo esto en cuenta, que el fuego es justicia, es quemada, y el agua que es misericordia es preparada después estas cenizas en agua. Se quema completamente con el fuego, y entonces sucede algo aquí, que algo con ese din de fuego tan profundo que tiene esta cuestión, con todo lo rojo esto que sale, o sea, ya la vaca con todo lo rojo que es, con ese color tan rojizo en la cual presenta, en fuego que es din, y entonces te quita la impureza. Y eso nadie lo puede entender prácticamente. Esto es una cuestión de que no existe ser humano que entendió esto, pero nos dicen los rabinos algunas explicaciones más modernas, que nos dicen que en matemáticas sucede que en negativo por negativo da positivo. Y es un elemento común, conocido. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Gemara con respecto a esto? Que venga la vaca y que limpie la impureza del becerro. ¿De qué becerro nos está hablando aquí? El becerro de oro. No está hablando de ese becerro que se construyó precisamente en el medio del desierto, que fue una violación extrema a los principios de Hashem y una desconsideración, por supuesto, del pueblo. Y esto trajo consigo, evidentemente, que esta vaca ahora tuviera este simbolismo en el cual que venga la vaca a limpiar los que hizo el becerro de oro. Esto es como que una cosa negativa necesita otra fuerza más negativa para que se enfrente a ella y que entonces se vuelva positiva. Teniendo en cuenta eso, pareciera ser de que la persona que está impurificada, que ya está en algo negativo, al poner esas cenizas con ese preparado que es más negativo todavía, menos con menos da más.
Y la persona que estaba purificada, que si purifica ahora con esas cenizas que son muy negativas, entonces más con menos da menos. Algo así es como la explicación moderna que nos quieren dar sobre estas cuestiones que no se entiende, evidentemente, en toda su magnitud. Nosotros tenemos como ejemplo en el Beit HaMikdash había un milagro que ocurría en Yom Kippur, en el cual se colocaba una cinta de color rojo y después esa cinta, cuando ocurría todos los sacrificios que se hacían, las veces que entraba el Cohen Gadol al Kodesh HaKodashim, al Santo Santorum, o sea, la parte más sagrada del Beit HaMikdash, y realizaban todos los servicios allí, ocurría de que la cinta roja se volvía blanca. Y eso era un milagro que ocurría ahí. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo que ocurre, que pasa de una cuestión a otra. Y el ángel acusador nos dice también la Gemara, va a estar pendiente de la persona y le va a decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué te han hecho que esta vaca roja hay que quemarla? ¿Y por qué esto te va a purificar a ti? Y le va a poner mucho, se puede decir, preguntas a la persona para que la persona, Eliezer hará, entonces lo impulse a no hacer nada. Shalom Barmina. Así nosotros tenemos, por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat es el día que mayor din tiene. Y entonces el Shabbat hacemos Kiddush. Y el Kiddush lo hacemos con vino, que definitivamente es rojo. Y eso hace que la persona entre en alegría. La persona entra en alegría, la mente de la persona cambia con el vino. O sea, ahí es el momento de que se elimina el Yetzer Hará. Un poco de vino no puede en ese momento, ¿cómo se llama? Al principio que la persona antes de beber el vino, que no le dice, bueno, mira esto, Shabbat, estamos en esto, estamos en aquello, este es un día de digno, no sé qué, todas estas cuestiones, estamos preparando para el Shabbat, toma un poco de vino y ¿qué pasa con la mente? La mente se pone alegre, la persona se alegra con una copa de vino y entonces en ese momento la persona no piensa tanto, no está buscando tanta lógica, ya se sentó en familia, se sentó en comunidad, está compartiendo una copa de vino con su familia, con su comunidad, y ya no tiene que estar pensando tanto en la lógica y sino tener más fe, más emuná en esa cuestión. Y Hashem logró sacarlo de la vorágine de la semana, de sacarlo de ese ciclo semanal que no sucedería que la persona se desconectara de este mundo si no fuera por el Shabbat, bendito sea el Shabbat que nos dio Hashem, y que entonces la persona ahí se comunique con Hashem, pero también se reúna con su familia, juntos, que celebre cada semana el Shabbat, y así es como sucede. La Gemara explica sobre esto que en la cuestión de la vaca roja, una sirvienta que trajo a la casa del rey, al palacio del rey, esta sirvienta trajo a su hijo. Y el hijo entonces ensució el hogar, ensució el palacio del rey. ¿Y qué dijo el rey? Bueno, que venga la madre y que limpie lo que hizo el hijo. ¿Y quién es el hijo? El becerro de oro. Entonces la madre es la vaca roja, la vaca bermeja, y que limpie todo lo que el becerro hizo. Y así como sucedió aquella vez que nosotros vimos que lo que está en lo que pasó en el desierto, de que estaban esperando a Moshe, Moshe no llegaba de acuerdo a sus cálculos, y entonces ¿qué hicieron? Hicieron el becerro de oro. Y que ellos creían que ellos entendían todo. Ellos creían que ellos sabían todo. Y ellos creían que el becerro era la solución. Shalom Barminan para esas cuestiones. Y entonces todo lo que trajo ese becerro de oro como tal. No vayamos a creer de que lo sabemos todo, de que entendemos todo y que conocemos todo. Este es un ejemplo claro de que las personas que estudiamos la Torah no conocemos exactamente hasta la profundidad donde llegan las cosas. Sin embargo,
Lo que tenemos que tener es fe. Eso es lo más importante. Que la fe siempre esté sobre nosotros y que hagamos las cosas por emuná, por fe. Muchas gracias.